No sé si es un mensaje, pero quiero que me presten atención unos pocos minutos. Cierren sus Biblias. No las abran, no las lean. Y me ponen atención unos minutos. Yo tenía en mi corazón, o he tenido en mi corazón, algo. La iglesia, cualquier iglesia, le tiene demandas a su pastor. La congregación quiere que el pastor sea perfecto, que sea santo, que tenga una respuesta para todas las preguntas que puedan tener, que el pastor sepa la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que el pastor sea versado en todo. Y hay demandas que la iglesia siempre le tiene a un pastor. Y lo digo porque a través del tiempo a mí me han hecho demandas. Y es natural, pues. No es nada malo. Pero el pastor no es un superhombre. Un ministro no es un superhombre, no es un superman. Un ministro es igual que cualquier miembro. Dice Hebreos que la ley constituye sacerdotes a hombres débiles. Un pastor también tiene sus flaquezas, sus debilidades, porque no es una persona perfecta. Dice el capítulo 5 de Santiago que el profeta Elías, uno de los profetas más grandes que hubo en el Antiguo Testamento, dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. O sea, todo lo que pasó por la mente de nosotros o ha pasado por la mente de nosotros, los deseos, debilidades, eso lo tuvieron todos los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos no eran superhombres, sino que eran humanos. Y muchas veces la congregación quiere ver al pastor un dechado de perfección, y no es así. Si yo fuera perfecto, yo ya no estuviera aquí, ya hubieran salido unas alitas y ya me hubiera ido al cielo. Yo estoy en la misma lucha que ustedes, estoy en el mismo camino en el que ustedes están caminando. Todos estamos pidiendo la ayuda de Dios cada día. Todos necesitamos de la ayuda de Dios cada día. Y pues yo, sinceramente, todos los días necesito de la ayuda de Dios. Yo no soy una persona que lo sé todo. Hay preguntas para las cuales yo no tengo respuesta. Un día alguien vino y me dijo, fíjese que tuve un sueño, me dijo, y soñé esto, y vengo para que usted me interprete este sueño. Yo le dije, en primer lugar, no soy Daniel, ni soy José para interpretar sueños. Si Dios a usted le dio este sueño y usted siente que Dios le está hablando a través de este sueño, pues pídale a Dios que Dios le dé la interpretación y que Dios le revele por qué se lo dio y cuál es el motivo, ¿verdad? Porque a veces quieren que uno hasta les interprete las pesadillas que tienen, ¿verdad? Pero no es así. Pero entonces en las congregaciones siempre hay ciertas demandas hacia el pastor. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar qué es lo que mi pastor espera de mí. ¿Qué es lo que mi pastor espera de mí? Y eso es lo que yo quiero hablarles en esta tarde. Entonces, yo tengo una pequeña lista de lo que yo espero de ustedes como iglesia y como miembros. Es una lista bastante pequeña. Pero lo que yo espero de ustedes es para su bien, es para su crecimiento espiritual. Y una de las cosas que yo deseo de ustedes es que ustedes sean personas consagradas a Dios.
que vivan una vida de santificación. Y se requiere que una persona, para que viva en santificación, primeramente sea una persona convertida. No puede haber santificación si no hay conversión primero. Entonces se requiere que una persona, para que sea santa, primeramente sea convertida, para que pueda vivir una vida plena en santificación. El capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 3, dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Y en el mismo capítulo 4, unos versículos más adelante, en el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice, pues no nos haya amado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces la voluntad de Dios es que su pueblo sea santificado. Y no solamente es el deseo de Dios, sino que ese puede ser el deseo de cualquier pastor, hermanos, que está al frente de una iglesia. La salvación tiene un propósito, la redención tiene un propósito. ¿Por qué fue que Dios nos redimió? ¿Por qué fue que Dios nos justificó? El propósito de la salvación no es la inmundicia, no es tampoco la contaminación moral, sino que, hermanos, el propósito de la salvación es que vivamos para Dios y que vivamos en santificación. La voluntad, hermanos, de Dios demanda que el creyente viva en santificación. Capítulo 4 del libro de los Efesios y versículo 24, hay unas palabras que el apóstol le dice a la iglesia de Éfeso y nos lo dice a nosotros también en esta tarde. Vestidos del nuevo hombre, oiga, vestidos del nuevo hombre, criados según en la justicia y en la santificación de Dios. Que nos vistamos, dice, del nuevo hombre, o sea, nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja pasada, hermanos, esa vida que teníamos antes, eso quedó atrás, eso quedó en el pasado. Ahora dice la palabra de Dios que esa ropa vieja nos la tenemos que quitar, nos tenemos que despojar de ella para poder vestirnos del nuevo hombre y poder vivir en santificación. En base a estos versículos que yo he citado y muchos versículos que hay más, hermanos, en la palabra, mi deseo es que todos vivamos en santificación delante de Dios. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y otro deseo, hermanos, que hay en mi corazón para ustedes como iglesia, hermanos, es que crezcamos en la gracia y en la sabiduría. Que, hermanos, haya un crecimiento en nuestra vida. Los cristianos debemos de crecer porque eso es algo natural. No sé si alguno de ustedes como padre, no sé si alguna de ustedes hermanas como madre, cuando ustedes estaban, hermanas, embarazadas y padres esperando aún su niño, usted dijo, ojalá, y le pido a Dios que mi hijo sea un enanito. Me encantaría que mi hijo no creciera, que mi hijo fuera un enanito y que no se desarrollara. Yo creo que en ninguno de nosotros hubo nunca ese deseo. ¿Por qué? Porque nuestro deseo siempre fue que nuestros hijos se superaran, que nuestros hijos crecieran, que tuvieran un crecimiento normal. El cristiano tiene que crecer. Si es cristiano, si es hijo de Dios, hermanos, indudablemente tiene que crecer. En Cristo Jesús tenemos un ejemplo. Dice la palabra que el Señor Jesús dice que crecía, oiga, crecía en sabiduría, crecía en edad y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Había un crecimiento normal en el Señor Jesús. Porque no solamente crecía, hermanos, físicamente, porque dice que crecía en edad, sino que también dice que crecía en sabiduría. Eso quiere decir que la mente, el intelecto, el área intelectual de Jesús, hermanos, iba creciendo, se iba desarrollando mientras Él crecía físicamente. Pero no solamente crecía físicamente, no solamente crecía intelectualmente, sino que dice que crecía en gracia también, en gracia. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor Jesús no era una persona antisocial. El Señor Jesús, hermanos, era una persona que se relacionaba con la gente. Es más,
Dice la Biblia que todos los días la gente, hermanos, se reunía alrededor de él, lo apretaban, lo tocaban y él compartía con ellos. Pero para ser un poco más específicos, dice la palabra que lo invitaron a las bodas de Caná de Galilea y él fue a esa fiesta. ¿Por qué? Porque él no era un antisocial. Una persona antisocial es una persona contraria, es una persona opuesta a la sociedad. Una persona, hermanos, que no le gusta convivir con los demás. ¿Aún de eso? ¿Aún de eso? Muchas personas tienen que ser libres. Porque Dios nos llamó, hermanos, y máxime en la iglesia, Dios nos llamó a que estemos en sociedad. A no que seamos un leño solo, sino que, hermanos, tenemos que formar una hoguera, todos nosotros. Por eso dice, Jesús crecía en edad, crecía en sabiduría, crecía en gracia y crecía espiritualmente, porque dice que crecía delante de Dios y delante de los hombres. O sea, en el Señor Jesús hubo un crecimiento natural. Por eso es, hermanos, que cualquier área de nuestra vida, cualquier fase de nuestra vida, hermanos, se tiene que desarrollar. Nos tenemos que desarrollar en todas las áreas de nuestra vida, principalmente, hermanos, en el área espiritual. El apóstol Pedro nos dice en esta tarde: mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga, las dos cosas que nos pide: mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es gracia? Si el apóstol o el Espíritu Santo a través del apóstol nos dice que crezcamos en gracia, ¿qué es gracia? ¿Qué es que nosotros tengamos gracia? Fíjense que el tener gracia, hermanos, es la capacidad que tiene una persona, hermanos, para caerle bien a los demás. Usted nunca ha dicho, bueno, me imagino que todos alguna vez en la vida hemos dicho: es que me cae un poquito gordita, me cae un poco mal, o me cae mal. Pero yo no quiero caerle mal a nadie, y espero en Dios que no le caiga mal a nadie, hermanos, en este lugar. Porque todos debemos de tener esa gracia, la capacidad de caerle bien a todos. Que nos podamos llevar bien, hermanos, con todos. Que nos amemos todos, que tengamos esa gracia. Y dice el apóstol que no solamente crezcamos en gracia, sino que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una señal de que un cristiano se está alimentando, una señal de que el cristiano, hermanos, está recibiendo ese alimento, es su crecimiento espiritual. Un cristiano no puede pasar 5 o 10 años y ser el mismo. Que pasen 5 o 10 años y que no tenga un conocimiento. El cristiano se tiene que desarrollar en el conocimiento y en la gracia de Dios. Yo le pido a Dios en esta tarde, hermanos, que cada uno de ustedes pueda crecer y se pueda desarrollar hasta tener un carácter cristiano bien formado. Pero tiene que haber un crecimiento, indudablemente. Por algo que es tan natural, tenemos que crecer en el Evangelio, tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Yo le pido a Dios que ustedes abran su corazón para que reciban el alimento espiritual, hermanos, en sus vidas. Tienen que recibir alimento espiritual. Cada vida necesita de un alimento para poder crecer y para poder desarrollarse. Las plantas tienen vida y las plantas necesitan alimento, necesitan abono, necesitan agua para que estén lozadas, para que estén verdes, para que den fruto. Los peces en el mar necesitan alimento. Las aves del cielo necesitan su alimento para poder desarrollarse, para poder crecer. Cualquier animalito, hermanos, en el monte necesita su alimento. Nosotros también, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos alimentarnos diariamente. Necesitamos el alimento de Dios. Y la lectura de la palabra de Dios, esa es una parte donde, hermanos, la mayoría de cristianos falla. Porque el cristiano no se está alimentando. Mire, hermanos, el Facebook, ese Instagram, el TikTok y todas esas charadas, eso no lo va a alimentar. Eso no lo va a alimentar, eso nunca lo va a hacer crecer.
La gente sabe los chismes de todas esas plataformas, hermanos, de redes sociales, pero no saben nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque son cristianos que no se están alimentando. Son cristianos que después de tantos años no saben nada de la Biblia. Pero los chismes de ahí sí se lo sabe. ¿Se puede usted imaginar que las personas ese tiempo que usan y están metidos ahí en las plataformas esas, ahí en el internet, que ese tiempo lo usaran para leer la Biblia? Otro gallo nos cantaría aquí. Sería distinto. Pero hermanos, necesitamos, si somos hijos de Dios, necesitamos crecer. Eso es algo normal, hermanos, en nosotros como cristianos. Como una persona, como un cristiano va a conocer la voluntad de Dios si nunca lee la Biblia? Si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, tiene que leer la Biblia, tiene que escudriñar la Biblia. Mire, hermanos, a través de todos los años que Dios me ha dado, hermanos, la oportunidad de estar parado aquí en este lugar, siempre he recalcado, hermanos, que hay que leer la Biblia, que hay que estudiar la Biblia, porque la Biblia nos da crecimiento cristiano, crecimiento espiritual. Para que yo conozca cuál es la voluntad de Dios, tengo que ir a la Biblia. Para que yo, hermano, para que en mi vida haya sabiduría, tengo que estudiar la Biblia. Y todos necesitamos sabiduría, porque todos necesitamos sabiduría para podernos conducir en este mundo, para no andar, hermanos, hermanos, equivocándonos, cometiendo errores. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Pero todo eso lo vamos a alcanzar únicamente a través de las Escrituras. Esta herramienta, hermanos, esta palabra de Dios, no la podemos omitir de nuestras vidas, no la podemos quitar de nuestras vidas. Dios se lo aclaró a Josué. Y Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1 y versículo 8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Oiga, antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, el libro de esta ley, o de aquesta ley, nunca se apartará de tu boca. Y yo digo, ¿por qué no dijo Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu corazón? Porque la Biblia establece que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, eso es lo que va a salir. Y si el corazón está lleno de la palabra de Dios, eso es lo que va a salir por nuestros labios. Ahora, ¿Josué hizo caso omiso a lo que Dios le dijo? No, esa fue la clave del éxito de Josué. Que Josué, hermanos, él nunca dejó de estudiar, de meditar en la palabra de Dios. Josué no tenía los 66 libros que tenemos el día de hoy. Creo que solamente tenía los 5 que escribió Moisés, que ya había muerto. Los 5 libros, pero Josué estudió, Josué leyó, hermano, la palabra que había quedado escrita, meditó en ella, y ese fue el éxito de Josué. Hermanos, muchas veces como pastor, a veces es frustrante ver que no hay crecimiento y que no hay conocimiento. A veces en cosas tan básicas, tan sencillas. Entonces mi deseo es que ustedes como miembros de la iglesia crezcan en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Que tengan conocimiento de Dios. ¿Están escuchando? Amén. Otra petición que yo le pongo a Dios y que se las paso en esta tarde es que sean fieles a los servicios. Lo dice el capítulo 10, ¿verdad? De Hebreos, capítulo 10 y versículo 25, que dice: no dejando nuestras congregaciones, oiga, como algunos la tienen por costumbre. O sea, muchas veces se vuelve costumbre ya no venir a la iglesia. No dejando nuestras congregaciones como algunos la tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más al ver que aquel día se acerca. Hoy estamos más cerca que ayer de nuestra redención. Hoy estamos más cerca del rapto de la iglesia que el día de ayer. Y ahora, hermanos, es necesario
que la iglesia sea fiel a los cultos. Hoy por cualquier situación, por cualquier cosa tan insignificante, ya no vamos a la iglesia. Me va a dar tos, mejor ya no salgo. A veces ponemos unos pretextos tan absurdos, ¿verdad?, que no tienen validez. No tienen validez delante de Dios. Hoy por cualquier cosita ya no se va a la iglesia. Pero mi deseo es que sean fieles, hermanos, a los servicios. Porque cuando una persona ya no viene a los cultos, dice que va a llegar el momento que ya no le va a hacer falta. Le va a acostumbrar a quedarse en su casa. Y cuando una persona empieza a fallar en los cultos, entonces ahí viene el decaimiento espiritual. Ahí viene, hermanos, en la frialdad espiritual, viene el adormecimiento espiritual, la pereza espiritual. Y la persona poco a poco se va acabando. Necesitamos ser fieles a los servicios, porque cada vez que nos reunimos, lo que estamos haciendo es que estamos anunciando nuestra fe. Cuando la gente pasa y nos mira, cuando la gente pasa y nos oye, le estamos anunciando a esa gente nuestra fe cristiana. A mí me han dicho, qué bonito se oyen los himnos, dice. Gente que se pone a vender allá afuera. A mí me han dicho, qué bonito se oye cuando están cantando. Ese es un testimonio. Estamos testificando de nuestra fe. Estamos testificando que somos cristianos. Y eso, hermanos, aquí adentro. Cuando venimos a la iglesia, no solamente nos fortalecemos en el Señor, sino que nos fortalecemos los unos a los otros. Por eso es que las dificultades no deberían de ser una excusa para no venir a la iglesia. Yo me he dado cuenta a través del tiempo, a través de los años, que cuando una persona tiene un problema, hermano, a veces lo primero que hacen es que se alejan de la iglesia. Como que si Dios tuviera la culpa, ¿verdad?, echándole la culpa a Dios. No, cuando hay problemas, dificultades, es cuando más tenemos que buscar a Dios. Es cuando más necesitamos el socorro, la ayuda de Dios. Pero no nos agarremos de cualquier cosita para no venir a la iglesia. Porque, hermanos, hay personas, hay cristianos que no han logrado llegar a entender lo que es el capítulo 133 y versículo 1 del libro de los Salmos. No lo han entendido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es aquí, no es allá en la casa, no es cuando usted está solo, es aquí, cuando estamos juntos, que Dios envía bendición, oiga, y vida eterna. Aquí es donde envía bendición y vida eterna. Pero no hemos llegado a entender eso. El compañerismo cristiano, el estar juntos, el fortalecernos juntos. ¿Verdad? Si Dios nos trajo, hermanos, es para que nos amemos, para que seamos compañeros. Dios no nos trajo aquí para estar con raíces de amargura. Dios no nos trajo aquí para estar peleando los unos con los otros. ¿Verdad que no? Ustedes han oído de Rebeca, la esposa de Isaac. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 25 de Génesis. Dice que Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Entonces vino Isaac, su esposo, oró por ella, dice, le clamó a Dios, y Dios dice que oyó la oración de Isaac, y quedó embarazada Rebeca. Y quedó embarazada de gemelos. Tenía 2 niños dentro de su vientre. ¿Cómo harían en ese tiempo para saber que eran gemelos? ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo harían para saber que eran gemelos? Bueno, yo no sé, yo nunca he estado embarazado, pero ustedes, hermanas, cuando han estado embarazadas y el niño patalea, ¿les duele? ¿Duele? ¿Ah? ¿Duele o no? Cuando el niño se mueve y duele, está pateando, dice, tiene dolores. Pero fíjese que esta Rebeca quedó embarazada de 2 niños.
Y ahí Génesis 25 dice que los niños combatían en el vientre de Rebeca. O sea, ¿combatir qué es? Estaban peleando. Hermano, no habían nacido. Usted sabe de la vida de Jacob y de Esaú, esos toda la vida vivieron, nunca se llevaron. Pero dice que combatían en el vientre de Rebeca. Entonces esa batalla que había dentro de ella por estos dos niños, eso le causaba dolor a ella, hasta que llegó el punto que dijo: si esto es así, digo, ¿para qué quiero vivir? O sea, eran tantos los dolores por la pelea que aquellos tenían adentro, y ni habían nacido, estaban agarrando a él. Eran tanto el dolor que le producía esa pelea dentro de su cuerpo, que dijo: si el asunto es así, dijo, ¿para qué quiero vivir? Como quien dice: prefiero morirme y no estar padeciendo estos dolores. Ahora, aquellos peleándose adentro, ¿quién era el que sufría? ¿Isaac? No, era ella. Cuando hay dos personas que no se quieren, que no se llevan, que la mengana no le habla a sultano, que el sultano no le habla a la perenceja, y que la perenceja a la otra. Cuando hay dos que no se llevan, que no se quieren, que no se hablan, que están distanciados, no son ellos los que sufren. El que sufre es la iglesia. Porque ellos están en sus ondas, en sus opresiones. Pero quien sufre es la iglesia. No seamos cristianos que hacemos sufrir a la iglesia. ¿Por qué resucitó por aquí? Todo por la asistencia a los cultos, ¿verdad? Que aquí venimos, hermanos, a convivir los unos con los otros. Entonces, yo le pido a Dios y le pido a ustedes que sean fieles a la iglesia, a los cultos. Porque un día esta puerta se va a cerrar. Un día esta puerta se va a cerrar. Esta iglesia no va a estar abierta eternamente. Tarde o temprano un día se va a cerrar. El motivo no sé todavía, pero un día se va a cerrar. La iglesia no va a permanecer aquí por toda la eternidad. Entonces hay que ser fiel a los cultos. Es que yo no entiendo cómo una persona se puede quedar en su casa sabiendo que hay culto y estar tan tranquila en su casa. Yo no puedo hacer eso. A mí me da una gripe, le digo a Dios: Señor, yo el domingo ya quiero estar en la iglesia. Ya quiero estar en la iglesia, yo no quiero faltar. Ahora, si es cuestión de que me voy a pasear, pues ya se sabe que uno se va a pasear. Pero es quedarme en la casa simplemente por quedarme. Yo me siento re mal. Usted dirá: pero usted porque es el pastor. No, es porque soy hijo de Dios y he conocido a Dios y sé quién es Dios en mi vida. Y otra cosita que tengo ahí en mi lista que le pido a Dios es que ustedes sean fieles a la iglesia. ¿Me están escuchando? Que les sean fieles a la iglesia. Porque una cosa es ser fiel a los cultos, otra cosa es serle fiel a la iglesia. Eso es algo muy distinto. Esta iglesia es pequeña, es sencilla, pero esta iglesia es de Cristo. Y esta iglesia es digna de nuestra fidelidad. Esta iglesia es digna de que la amemos. Hay gente que, y eso en todas las iglesias, hay gente que está dentro de las iglesias y no aman la iglesia. No la aman. No la aman. Y pueden estar en los cultos, pero no aman la iglesia. Son fieles en los cultos, pero no son fieles a la iglesia. Y esta iglesia, aunque sea pequeña, es una iglesia de origen, hermanos, divino. Su origen es divino. Esta iglesia, hermanos, es divina en su organización, es divina en su ordenanza, en sus propósitos, en su doctrina. Y yo le pido a Dios y espero en Dios que cada uno de ustedes le sea fiel a la iglesia y que ame a la iglesia. Porque es muy distinto ser fiel, hermanos, en los cultos. ¿Qué significa fidelidad? ¿Qué significa ser fiel? Fidelidad significa firmeza, hermanos, ser constante. Fidelidad significa, hermanos, ser perseverante en los afectos,
que hay amor para nuestra iglesia. Ser fiel significa, hermanos, ser fiel en nuestras obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que se han establecido. Entonces, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es amar a la iglesia. ¿Ustedes aman esta iglesia? Hermanos, ¿aman ustedes esta iglesia? La iglesia necesita que se le ame, que se le sea fiel, hermanos, a ella. Por eso el Señor Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte, y no ninguno fuera de él. Y yo, dice, yo, él, el Señor Jesús, y yo le daré la corona de la vida. Otra petición que tengo para ustedes es que hablen de Cristo, que prediquen de Cristo. A ver, estamos en familia, ¿vale? Voy a hacer unas preguntitas personales. Alguien me podría, le voy a decir, voy a nombrar a alguien que nos explique cómo presentaría el evangelio a una persona. ¿Cómo le diría a una persona? ¿Cómo le hablaría a una persona de Jesucristo? Les pregunto. Aquí hay gente que, gracias a Dios, habla de Cristo. Yo sé que hablan de Cristo. Y oportunidad que tienen, predican. Oportunidad que tienen, testifican. Pero, hermanos, está la idea errónea, ¿verdad? Que es solamente el pastor el que tiene que traer almas. No, ese es el trabajo de todos. En el rebaño, las ovejas, ellas se multiplican entre ellas. Las ovejas no son hijas del pastor. El pastor no es el papá de las ovejas. Las ovejas son las que se multiplican ellas entre ellas mismas. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, hablemos del Señor Jesucristo, que testifiquemos a los perdidos. El Señor Jesús dijo en el capítulo 10 y versículo 7 del Evangelio de Mateo, digo unas palabras: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Predicar, decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿No ha hecho cosas grandes el Señor en nuestra vida? Miren, hay un ejemplo precioso en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Jesús llama a sus discípulos y llamó a Andrés, llamó a Jacobo y llamó a Felipe. Los llamó a estos tres. Y estos, mire, hermanos, pero fue recibiendo el llamado y empezaron a predicar. Tanto es así que Andrés, recién convertido, le fue a hablar a Natanael, ¿se recuerdan? Y le dijo: hemos hallado al Cristo, aquel que tanto hablaron los profetas. Y Andrés, recién convertido, llevó a Natanael a Jesús. Y más adelante este Natanael fue un discípulo de Jesús. Entonces, como cristianos tenemos que hablar de nuestro Dios, testificar, hermanos, de nuestro Dios. Decir lo que hemos experimentado en nuestras vidas, porque cada uno de los que estamos aquí, tal vez no todos, pero la mayoría tenemos una experiencia con Dios. Usted tiene un testimonio con Dios, tiene una experiencia con Dios, y eso hay que decirlo, eso hay que contarlo. Yo espero también eso de ustedes, que hablen de Cristo, que no se cohiban, que no se avergüencen, que digan quién es Dios, que lo que ha hecho Dios en sus vidas, los milagros que han recibido de parte de Dios. Y les voy a decir ya la última. Y esta última, si esta no se lleva a cabo, las demás quedan sin efecto. Yo, como pastor, deseo que todos ustedes le sean fiel a Cristo. Eso es lo principal. Serles fiel, hermanos, a Cristo. Vuelvo a repetir ese texto de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si el Señor Jesús, o puesto que Él es el Redentor, el Salvador de nuestras vidas, Él es la fuente de nuestra vida espiritual, si Él es el que provee, Él es el que, hermanos, las provisiones vienen de Él, si Él es la cabeza de la iglesia, si Él es el que sostiene nuestra vida,
todos nosotros le debemos de ser fiel a Él. No hay más. Fieles a Cristo. Cuando la persona le es fiel a Cristo, entonces, hermanos, le va a ser, esa persona va a ser una persona consagrada. Lo que prediqué al principio. Si el cristiano le es fiel a Cristo, es una persona que va a crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Si una persona le es fiel a Cristo, le va a ser fiel a la iglesia. Si le es fiel a Cristo, va a ser fiel, hermanos, a los servicios, a los cultos. Si una persona le es fiel a Cristo, es una persona que va a procurar ganar almas para el Señor. Yo como pastor tengo mis demandas para ustedes también. Porque no podemos estar sin hacer nada. Hay tanta. Fíjense que yo sé, ustedes han invitado a gente que vengan y no vienen, pero esa es cosa de ellos. Uno está cumpliendo. Como dice Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Que todos los que estamos aquí nos constituyamos en un canal de bendición para muchas personas. No muchos de ustedes que están aquí porque alguien les habló de Cristo. Porque Dios en su amor y en su misericordia usó a alguien para que le hablara de Cristo y por eso está aquí. No muchos de ustedes pueden decir: yo estoy aquí porque la hermana fulana o el hermano fulano me habló de la iglesia o me habló de Cristo y por eso estoy aquí. Alguien usó para bendición suya. Alguien usó Dios para traerlo a este lugar. También usted puede ser usado para traer a otras personas. Ese es trabajo del pastor. No, es trabajo de todos. Así que yo espero, hermanos, que todos los que estamos aquí le seamos fieles al Señor Jesús, para que todo lo demás tenga validez, para que todo lo demás tenga sentido. Porque si no le somos fieles a Cristo, lo demás no sirve para nada. Ojalá que me hayan oído en esta tarde y que me hayan entendido. No fue un mensaje profundo, un mensaje sencillo, pero creo que lo pudieron entender, ¿verdad? Bueno, que Dios bendiga esta